En la clase anterior vimos dos superficies cuádricas con centro y en esta clase vamos a continuar con el estudio de las mismas. La ecuación de las cuádricas vimos que era más menos x menos x del centro al cuadrado sobre a cuadrado, más menos y menos y del centro al cuadrado sobre b cuadrado, más menos z menos zc al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. En este esquema, cuando todos los signos son positivos y a, b y c son iguales, e iguales a un radio r, lo voy a llamar r, entonces la ecuación quedaría x menos xc al cuadrado sobre el radio al cuadrado, más y menos c al cuadrado sobre el radio al cuadrado, más z menos c al cuadrado sobre r radio al cuadrado igual a 1. Y el elipsoide, la diferencia que había con la esfera es que los parámetros a, b y c no son iguales entre sí. Con uno que sea diferente ya tendríamos un elipsoide. Ahora vamos a ver otra superficie cuádrica llamada hiperboloide de una hoja. Vamos a iniciar el estudio del hiperboloide de una hoja recordando primero la ecuación y la gráfica del elipsoide de la clase anterior. En esta ecuación lo que voy a hacer es, ahora, ya modificamos a, b y c, ahora vamos a modificar uno de los signos de los términos. Voy a modificar el signo del término que contiene a z y vamos a ver qué ocurre con la gráfica. Observen, la gráfica se modificó y esto que ustedes ven aquí es el hiperboloide de una hoja. A partir de su ecuación vamos a estudiar la intersección con los ejes y las trazas. Veamos la intersección con el eje X. Hacemos y z igual a 0 en la ecuación y entonces nos quedaría x cuadrado sobre 4 más un 25avo menos 9 novenos igual a 1. Estos unos no se pueden cancelar, ¿verdad? Porque este es negativo y este es positivo. Entonces nos quedaría x cuadrado sobre 4 igual a 1 más 1 menos un 25avo. Me da como resultado 51 25avos, con lo cual x cuadrado sería igual a 51 25avos por 4. Y aquí, como tengo una raíz cuadrada, y en todos los casos que tenemos raíz cuadrada, ya sabemos que podemos obtener dos resultados. Un resultado positivo de la raíz de 51 25avos por 4 y el otro x2, la raíz negativa de 51 25avos por 4. Aquí obtenemos dos resultados que son, el resultado positivo es 2.85 y el resultado negativo es menos 2.85, es decir, son dos valores simétricos sobre el eje X. ¿Cuáles serían los puntos de intersección? De 2.85 para X, 0 para Y, 0 para Z, y el punto C, menos 2.85 para X, 0 para Y y 0 para Z. Veámoslo en el gráfico. Los puntos de intersección con el eje X, que es el eje rojo, fíjense sus coordenadas. El punto C, menos 2.800 y el punto D, 2.800. Vamos a la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y tendríamos X igual a 0 y Z igual a 0. Sustituyendo en la ecuación X y Z igual a 0, tendríamos Y menos 1 al cuadrado sobre 25 menos, cuidado aquí con el signo, 9 novenos menos 1, ¿sí? Igual a 1. Entonces quedaría Y menos 1 al cuadrado igual a
1 más 1, que es 2, por 25, que sería 50, y ahí tengo que sacar la raíz cuadrada de 50. Recordemos que tenemos dos valores de la raíz cuadrada. Y luego a este valor le voy a sumar 1. Entonces, obtenemos dos valores de y. Un y sub 1, que sería igual a 1, este 1, más la raíz cuadrada de 50, y el y sub 2, que sería 1 menos la raíz cuadrada de 50. El i sub 1 nos da 8.07 y el i sub 2 nos da menos 6.07. Es decir, que los puntos de intersección son A, 0 para X, 8.07 para Y y 0 para Z. Y el punto B, 0 para X, menos 6.07 para Y, 0 para Z. Veámoslo en el gráfico. Ahí se ven los puntos de intersección con el eje Y, que son el punto A, 0, menos 6.07, 0 para Z, y el punto B, 0 para X, 8.07 para Y, 0 para Z. Por último, la intersección con el eje Z, hacemos X e Y igual a 0, entonces nos quedaría 1 sobre 25 menos Z menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Aquí podríamos pasar este término que es negativo, lo podríamos pasar para este lado y el 1 lo pasamos para este lado. Así nos queda todo más organizado. Entonces tendríamos 1 sobre 25 menos 1 igual a, esto pasa sumando, digamos, con el signo positivo, entonces pasaría Z menos 3 al cuadrado sobre 9. Y esta resta me queda negativa. Ahora me va a quedar menos 24/25. Y estamos en una situación en la cual ya estuvimos, que tenemos un cuadrado, que es Z menos 3 al cuadrado, que va a ser un valor siempre positivo por estar al cuadrado, sobre 9, que es un valor positivo, es decir, este miembro tiene que ser un número positivo siempre, pero nos da igual a algo negativo. Entonces no va a haber ningún valor de Z para el cual Z menos 3 al cuadrado sobre 9 nos dé algo negativo. Por lo tanto, la intersección con el eje Z no existe. Ya nos hemos encontrado con igualdades que no tienen sentido, que no tienen lógica, que son absurdas, y entonces en todos esos casos dijimos que la intersección no existe. ¿Cómo vemos esto en el gráfico? En el gráfico lo que vemos es que el hiperboloide no toca el eje Z. Y casualmente el término que contiene a Z es el término negativo. ¿Sí? Observemos esto, porque es importante. Entonces el término que es negativo, ese eje, no es tocado por la superficie cuádrica. Y ahora vamos a las trazas con los ejes coordenados. Pero antes de ir a las trazas, observemos la intersección con el plano XY, sería esta elipse, ¿verdad? Y la intersección con los ejes YZ y XZ, evidentemente van a ser estas hipérbolas. Ahí está el plano XZ. Vamos a ver cómo se traduce esto en las ecuaciones. Comencemos con la traza con el plano XY. Es decir, es Z igual a 0. Si Z vale 0, nos quedaría X cuadrado sobre 4 más Y menos 1 al cuadrado sobre 25 menos 9 novenos, es decir, 1 igual a 1. Organizando un poco la ecuación, nos quedaría X cuadrado sobre 4 más Y menos 1 al cuadrado sobre 25 igual a 1 más 1. Esto es la ecuación de una elipse,
pero vamos a dividir ambos miembros por 2 para que quede igualada a 1, y entonces nos quedaría x cuadrado sobre 4 sobre 2 sería sobre 8, más y menos 1 al cuadrado sobre 25 por 2 sería 50, igual a 1. Esta sería la intersección con el plano XY. Vamos a ver el gráfico. Ahí se ve la elipse, que es intersección con el plano XY. Vamos a mirarla. Ahí está. Esa sería la elipse, que es intersección con el plano coordenado XY. Vamos a la intersección con el plano XZ. La intersección con el plano XZ sería y igual a 0. Acá sería con el plano XY. Si x vale 0 en la ecuación, tenemos x cuadrado sobre 4 más un 25avos menos z menos 3 al cuadrado sobre 9, igual a 1. Un 25avo pasa restando al otro miembro, entonces quedaría x cuadrado sobre 4 menos z menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1 menos un 25avos, que es 24 25avos. Esto es la ecuación de una hipérbola, ¿verdad? Si recordamos por qué tiene un signo negativo aquí. Pero vamos a dividir todo por 24 25avos para igualar a 1. Entonces sería esto por 24 25avos. Este sería el valor de a al cuadrado menos z menos 3 al cuadrado sobre 9, y al dividir por 24 25avos el 9 queda multiplicado por ese valor igual a 1. Entonces es una hipérbola que no toca el eje z. Ahí está el gráfico, la intersección con el eje XZ. ¿Sí? Esa es la hipérbola, no toca el eje z. Veamos la cuádrica, ahí está. Y por último, la traza con el plano IZ. Sería x igual a 0. Entonces, este término, el primer término, desaparece y nos queda solamente y menos 1 al cuadrado sobre 25 menos z menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y esta ecuación ya está ordenada, ¿sí? No hay nada para hacer aquí. Se trata otra vez de una hipérbola cuyo eje real es el eje Y y el eje imaginario sería el eje Z. Vamos a la gráfica, la última intersección, ahí estaría, esa es la intersección con el plano IZ. Veamos las tres intersecciones y el hiperboloide de una hoja con centro en 0, 1, 3. Con esto terminamos el análisis y la gráfica del hiperboloide de una hoja y nos queda solamente una cuádrica para estudiar de las que tienen centro, que sería el hiperboloide de dos hojas, que lo vamos a estudiar en la próxima clase.